ahora sí pasamos al momento cultural de la mañana, porque ya tenemos aquí en nuestra sala a nuestra invitada Sumaya, que viene de la Embajada Americana, es de prensa y también de la Dirección de Cultura, así que bienvenida Sumaya, ¿cómo estás? Gracias. Bien, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, nosotros vamos a hablar de este Festival del Arpa que se va a desarrollar en nuestro país. Sí. Es un evento sumamente importante y también tenemos visitas internacionales. Ah, sí. La Embajada de Estados Unidos no solo está complicada de invitar a Camille y Kennerly para el Festival de Arpas, sino también por ayudar a crear conocidas sobre el Día Internacional de la Niña. Claro, que recordamos el 11 de octubre. Sí, es 11 de octubre, es un día muy importante porque para reconocer los derechos de las niñas y reforzar los compromisos para poner fin a los estereotipos de género y la discriminación y la violencia contra las niñas en el mundo. Un evento que sin duda va a tener muchísima trascendencia porque sabemos de las diferentes vulnerabilidades que sufren las niñas en este tiempo. Sí. Recordamos que el 16 de agosto es el Día del Niño en general, que se festeja con alegría y todo, pero este día en especial es el Día de los Derechos de la Niña, con el objetivo obviamente de crear conciencia. Y qué mejor que traer a dos jóvenes preciosas, que son gemelas, creo que ya habrán escuchado hablar de ellas, las gemelas arpistas. Sí, y antes de este día, este año, la embajada está pidiendo a todos para participar en nuestro Facebook o Twitter para respondido a una pregunta, ¿cómo se llama la mujer más importante en tu vida? Ah, sí, yo ya respondí. Sí. Me hicieron la preguntita vía Twitter. ¿Cuál es el user de la embajada? La embajada, pero no olvides incluir el hashtag. Sí. Ah, sí, el Mujeres Talentosas. Mujeres Talentosas. Yo respondí ya, que se llama Miriam Hinzo, que es mi mami, que es, en serio, la mujer más importante en mi vida, es como un ejemplo para mí. Y bueno, no entendí mucho por qué me preguntaron, pero ahora que vos me estás explicando, ya entendí. Ah, sí, es porque antes del día 11 de octubre este año, va a poner estos nombres en nuestra foto de portada del mes en nuestra Facebook. Se va a hacer un collage con todos los nombres. Todos los nombres y va a hablar sobre la importancia de las niñas y cómo los niños pueden ayudar. Que es una campaña internacional también, que es He for She, los hombres también por las mujeres, que ellos también impulsen los derechos de las mujeres y no solo nosotras, porque sabemos que hay muchos hombres también que tienen conciencia hoy en día. Es verdad. Excelente, Sumaya, un gusto tenerte aquí. Gracias. Y me gustaría que podamos dar la bienvenida también a las gemelas arpistas. Seguro ya escucharon hablar de ellas, Belén está con ellas. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Bueno, gracias. Estoy aquí con Camille y Kennerly Kidd. Ellas son nuestras invitadas de lujo del día de hoy. Miren lo preciosas que son. I'm telling them that you are beautiful. Thank you. Son hermosas, son jóvenes, son talentosas. You're beautiful, you're talented, and we are so happy to having you here. Oh, we're happy to be here. Thank you. Estamos felices de tenerlas aquí. Estamos también con Silvia, ella nos va a estar ayudando para poder conversar con las chicas. Ellas llegaron anoche a las 11 de la noche y se tuvieron que levantar temprano para estar aquí con nosotras el día de hoy. You girls got here early, last night? Yes. Yeah? Late last night. Late last night. Yes. And how are you feeling? ¿Cómo se sienten? Oh, we're so excited. This is our first time to South America, first trip to Paraguay. Sí. Esta es la primera vez que estamos en Sudamérica, es nuestro primer viaje a Paraguay. So, and the expectations about this concert that you're giving tonight, las expectativas acerca de este concierto que van a, tomorrow night and then Monday, mañana de noche y luego el lunes. Yes, we're really looking forward to it. This is our first time performing ever in South America, so we're excited to perform tomorrow night and then as well as Monday nights. Estamos muy entusiasmadas. Esta es la primera vez que estamos tocando en Sudamérica, así que estamos a la expectativa de tocar esta noche, mañana de noche y el lunes de noche. So, what age do you start playing the harp? We began harp around age 12. We were trained classically. We started off with just one small harp that we shared because our mom couldn't afford to buy us a harp. So, and then we kept borrowing
a friend who played harp. She had an extra harp. We kept borrowing it and loving to play duets. So that's how that started. Sí. Empezamos a tocar alrededor a la edad de 12 años. Empezamos a tocar arpas clásicas que tenía una amiga, compartíamos el arpa entre las dos y nos encantaba, así que después decidimos estudiar. Tocábamos en dúo siempre, pero nos prestábamos porque teníamos una sola arpa que era de una amiga que tenía. So what kind of music do you girls play? ¿Qué tipo de música interpretan? We play all contemporary music, so rock and metal and TV, movie, video game themes, everything like that. Tocamos todo tipo de música contemporánea que tenga que ver, música de películas, música de shows de programas de televisión, o todo tipo de música contemporánea. Me encanta. And do you have do you record a CD, or where can people find more about you girls and I mean the work that you are doing? We have lots of videos on YouTube. We also have 2 CDs of cover songs. Everything can be found on our website, harptwins.com, and you can go there to our social media sites, Facebook, YouTube, Twitter. Excelente. La pregunta era si hay algún material o algún lugar en internet donde puedan conseguir información sobre ellas, y sí, ellas lanzaron 2 CDs y tienen su página web que es harptwins.com, también tienen su página de Facebook y Twitter, una cuenta en Twitter. Excelente. So thank you very much. You're beautiful. You're talented. We will be there Monday night. So we want to listen to you girls. See you there. Yes, gracias. Son hermosas, son talentosas. Vamos a estar el lunes en el concierto y bueno, ahora queremos escucharlas. Adelante. Gracias. Yeah. Chicas, realmente impresionante, me encantó, y esa miradita cómplice que tienen realmente es fabulosa. Ya estamos en compañía de Angie, que es la directora general de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, una de las responsables también de llevar a cabo este show que arranca hoy. Es así, bueno, muy buenos días a todos. Como pueden ver, tenemos la presencia magistral de las gemelas idénticas que vienen este año por primera vez gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, la Municipalidad de Asunción se honra en presentar este festival que ya va por su 8ª edición, Festival Mundial del Arpa,
que organizamos conjuntamente con la oficina del Festival Mundial del Arpa en Paraguay. Este gran evento arranca esta noche, estamos de fiesta a partir de las 20:30 horas. El acceso es libre y gratuito gracias a la Municipalidad de Asunción, así que les esperamos a todos, vayan temprano para garantizar sus lugares hoy y mañana en el teatro. Y la gran clausura va a ser este domingo a partir de las 18:30 horas en la emblemática Plaza Uruguaya. Excelente. Aparte de las gemelas arpistas, hay algunos otros números, me imagino. Sí, tenemos 10 invitados internacionales, así que tenemos artistas de España, Francia, Italia, Estados Unidos, México. Imperdible realmente, 3 noches de pura fiesta, así que les esperamos, como les digo, hoy y mañana en el Municipal y el domingo en la Plaza Uruguaya. Y bueno, la idea es que esto siga creciendo. Tenemos el Museo del Arpa también en la Manzana de la Ribera, vayan y conozcan las clases gratuitas de arpa paraguaya todos los sábados con el maestro Nicolásito Caballero en la Chacarita y muchas otras cosas que se vienen para el próximo año, como por ejemplo la primera plaza temática del arpa, Félix Pérez Cardoso, que ya anunció el intendente Arnaldo Samaniego, y esta actividad de la clausura que hacemos en la Plaza Uruguaya en el marco de Asunción Capital Verde, que se trata celebrando ese título que tanto le buscábamos. Celebrando el título de Asunción Capital Verde y ocupando los espacios públicos verdes de Asunción. Excelente, y realmente enalteciendo un instrumento que es muy paraguayo, que es muy nuestro, que realmente nos identifica no solamente aquí, sino también en el extranjero, así que invitadísimos todos a que puedan participar de este Festival Internacional del Arpa. ¿Podrías repetir la fecha y también el lugar? Así la gente que nos está viendo pueda anotar y irse esta noche. Es así, el arpa, nuestro embajador en todo el mundo, sí, y el instrumento símbolo del Paraguay. La gala arranca esta noche, viernes, 20:30 horas en el Teatro Municipal de Ignacio Apane, mañana la segunda noche, y la clausura el domingo a partir de las 18:30 horas en la recientemente remozada Plaza Uruguaya. Así que les esperamos a todos y pueden enterarse de la programación completa ingresando a la página del festival, que es festivalmundialdelarpa.com.pi, y en las redes sociales estamos en @culturaasu. Excelente, muchísimas gracias Angie por la visita, gracias también a las chicas sumamente hermosas, ya están sacándose fotos aquí con todos los muchachos en el estudio. Belén también está sacándose su selfie. Furor, es que son preciosas, tocan bien y realmente tocan un instrumento que es muy nuestro. Es así, así que muchísimas gracias por este espacio y le invitamos a toda la gente a que se sume a este gran festival, a esta gran fiesta de todos los paraguayos. Muchísimas gracias Angie. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Con Buena Onda.